Muy buenos días tengan todos los amados guerreros y guerreras que en este momento se van a conectar a esta transmisión de un mensaje del corazón de Dios para tu vida. Un mensaje directamente del corazón de Dios para tu espíritu. Queremos aprovechar el tiempo rápidamente. Todas las personas que se conecten en esta transmisión, vamos a estar orando por ustedes al final. Y están también comunicándose con nosotros. Puedes comunicarte con el WhatsApp que aparece en el perfil del Facebook, Corazón de Dios, y bendigo la vida de aquellos que se van a conectar luego. No importa la hora, en el momento que te conectes a ver esta transmisión, yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar y va a enseñar a tu vida y va a ser de edificación. El tema de hoy es orando en el Espíritu parte 2. Orando en el Espíritu parte 2. ¿Cómo es la oración en el Espíritu? Tenemos que entender esa parte para ingresar completamente a la dimensión espiritual. La Biblia nos habla que hay oraciones que son eficaces. Nos habla también la Biblia que hay oraciones que no son contestadas. Hay personas que oran y no reciben respuesta porque no saben orar, dice la palabra del Señor. Pero también dice la Escritura que ninguno sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Entonces necesitamos conocer cómo es la oración en el Espíritu. Una de las cosas que hay dilemas entre estas cosas es que las personas son enseñadas muchas veces por personas que no han experimentado la oración en el Espíritu, no han vivido la oración en el Espíritu, tienen un conocimiento. Y le digo siempre, el conocimiento es bueno, pero si no trae la revelación, el conocimiento mata, la letra mata. También igualmente la unción puede venir por una impartición, de una imposición de mano, una palabra declarada por alguna persona ungida. Y esa palabra trae la unción, pero si la unción, la persona ungida no va al conocimiento de la palabra, empieza el problema grave. ¿Cuál es el problema? En que las personas solamente se van a la parte espiritual, pero no van al conocimiento de la palabra. Tenemos que tener conocimiento de palabra y tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Amén. Siempre se la explico de esta manera. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo Dios mismo, no hizo ni un milagro. Aunque había crecido en sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, no hizo ningún milagro hasta que vino el Espíritu Santo sobre su vida. Y el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío. Y se estaba moviendo el Espíritu Santo, pero seguía todo desordenado hasta que dijo Dios, salió la palabra, el verbo sale y se une al Espíritu y empezó un nuevo orden. Quiere decir, tanto el verbo que es Jesús como el Espíritu Santo trabajan en conjunto, bajo la autoridad. Ahora, todas estas cosas se necesitan conocer la profundidad de la palabra del Señor, que ni es que sea tan profundo, sino que nosotros, los seres humanos, nos volvemos tan teólogos que invalidamos el poder del Señor, invalidamos esa gracia del Señor. Por eso quiero compartir este momento, esta palabra con usted. Vamos al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 14. Quiero hacer un resumen rápidamente del libro de los Corintios. Los Corintios es una iglesia muy espiritual, escucha bien, muy espiritual, pero también podemos ver cantidad de pecado en la iglesia de los Corintios. Pero ¿por qué había tanto pecado si había muy espiritual también? Porque tenemos que entender lo siguiente: cuando se manifiesta la luz, las obras de las tinieblas salen reveladas. Si usted ve el libro de cuando está Samuel, el libro de Samuel, dice que los hijos del profeta, del sumo sacerdote, eran tremendos, hacían cosas terribles y nada pasaba. Pero cuando los hijos de Aarón empezaron a establecer fuego extraño, que no era una cosa muy rara, era simplemente que no sacaron los tizones de a donde Dios le dijo que lo sacara, que era el altar de sacrificio, y prepararon incienso allí con otro tipo de carbón, fue un fuego extraño, y salió fuego y lo consumió. Salió fuego del altar y lo consumió. Pero en el tiempo donde estaban los hijos del sacerdote, en el tiempo de Samuel, era peor, eran pecados terribles y nada pasaba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba menguando. En los Corintios había una espiritualidad muy fuerte, pero entonces el diablo atacaba a personas que tenían de puertas abiertas y brotaba el pecado, salía el pecado a la luz. Por eso, ahora, la palabra de Dios nos enseña algo hermoso acá. Vamos a leer la palabra del Señor, pero quiero leer primeramente versículo 6. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua
¿qué os aprovechará? Si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no no define una voz clara, ¿cómo se sabrá que se toca la flauta o con la cítara? ¿Qué nota está dando? Empieza el apóstol Pablo a disertar y empieza a hablar del problema que había en los Corintios, y era que todos querían hablar en lengua. Y él empieza a hablar en esta parte, a exhortar, a construir una forma de establecerse, una forma de desarrollar los dones del Espíritu dentro de la congregación de los Corintios. Pero el problema estaba en que muchas personas han malinterpretado esta escritura, han malinterpretado. De hecho, cuando yo recibí la doctrina, a nosotros nos enseñaron que el hablar en lenguas en la casa, que el hablar en lengua, si no hay un intérprete, mejor que se calle, y prácticamente no le dieron la importancia que en realidad tiene el hablar en lengua. No le dieron la importancia. Y muchas personas hasta lo prohíben hablar en lengua. Otros no creen en el hablar en lengua. Otros dicen que eso ya pasó, que antes hablaban en lengua solamente cuando, porque no existían intérpretes. Ahora, como hay traductores, intérpretes de diferentes idiomas porque pueden estudiar, entonces ahora se puede utilizar eso, y que ya el hablar en lengua no es bíblico o que no está vigente. Y hay un grave error. Por eso mucho pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mucho pueblo de Dios no tienen oraciones efectivas porque les falta conocimiento. Muchos pueblos de Dios no pueden entender los misterios del Espíritu porque no caminan en el Espíritu. Damos gracias a Dios por todos aquellos que se están conectando. Nuestra hermana Yeli, nuestro hermano Juan Carlos, nuestra hermana Elsie, que el Señor me le bendiga. Nazaret Morales, Dios te bendiga, hija de nuestra hermana Dinora, que Dios le bendiga, que Dios pueda transmitir palabras de vida sobre su ser. Ahora, aquí encontramos la palabra del Señor diciéndonos, el apóstol Pablo nos está diciendo que si tú llegas a una congregación y todos están hablando en lengua, ¿quién podrá ser edificado? ¿Quién podrá ser edificado? Porque el amigo que viene no va a entender lo que estamos hablando, no va a comprender lo que estamos diciendo. Y es mejor callar si no hay un intérprete. Y hasta allí nos han enseñado muchas veces y le damos menos importancia. Pero vamos a ver un poquito más atrás. En el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Y es eso, el que profetiza habla a los hombres. Entonces esta palabra profetizar tiene dos originales, que es el profetizar una palabra revelada del Señor para declararle a personas, y el profetizar es predicar también. Es mejor predicar que hablar en lengua, pero no está diciendo que el hablar en lengua no se debe hacer. Está diciendo que para los inconversos, para la gente que no conoce a Dios, es mejor que nosotros profeticemos o hablemos de la palabra del Señor o prediquemos antes que hablar en lengua. Imagínense que usted llega a la casa del vecino hablando en lengua y ese vecino no va a entender nada de lo que usted le está diciendo. Pero si usted le llega diciéndole: Cristo te ama, que Jesucristo murió por ti, esa palabra va a traer revelaciones al corazón, va a crear un convencimiento al corazón del vecino y va a entender que Dios le ama. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en este lugar. Pero no es que el hablar en lengua es malo, o que no está vigente, o que es de menos importancia. Vamos a ver en el versículo 6 algo que me llama mucho la atención. O vamos al versículo 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Escuche bien lo que dice el mismo apóstol Pablo. Este versículo no lo están enseñando, enseña nada más que todo el mundo calle. Si no hay un intérprete, que se calles. Y dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pero dice aquí: pero más que profeticéis. En pocas palabras, lo que le estoy explicando, que prediquen, que enseñen la palabra. Primero enseñen la palabra. Pero ahora, ¿será que tiene menos importancia el hablar en lengua? Vamos a seguir leyendo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiere decir que si hay un intérprete, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, porque si el que habla en lengua no tiene el intérprete. Pero si hay un intérprete, mayor
entonces se le da la prioridad. Pablo empieza a establecer un orden allí. ¿Por qué? Le repito, ¿por qué Pablo dice que mayor es el que profetiza? Porque el que profetiza, el que predica la palabra, cualquier persona que le escuche va a entender lo que Dios quiere decirle. Pero si hablamos en lengua, no va a comprender lo que queremos decirle. Ahora, vamos al versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablares con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Otra vez vuelve Pablo a disertar lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo predicándole a una persona en lengua si no estoy dándole a entender? Ellos no están comprendiendo. Es como que yo llegara hablando en inglés en una casa que habla en español, o hablo en mandarín en una parte que habla en español. Es un idioma, sí es un idioma, pero ese idioma ellos no lo conocen. El hablar en lengua es un idioma, es del espíritu, pero ellos no lo conocen. Ahora vamos al capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice procurad, hay que tratar, hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que trabajar en ello. Procurad los dones espirituales. Porque el que habla en lengua, oído a esto, el que habla en lengua, no habla a los hombres. ¿No habla a quién? A los hombres, sino a Dios. Nada más y nada menos. Hablar directamente con Dios. Esto es sumamente importante. El que habla en lengua habla directamente con Dios. Y esto es tremendo porque el que habla en lengua habla en el poder del Espíritu Santo. Es la oración en el Espíritu, dentro del Espíritu. Cuando hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros queremos, o que pensamos, o que practicamos, que tal vez esté equivocado, estemos errados, y no queremos reconocer nuestro error, no queremos reconocer nuestra falta, no queremos reconocer que estamos equivocados. Y incluso oramos a Dios por eso. Me explico en este caso, te voy a explicar esto. Imagínense una jovencita. La jovencita llega, se enamora de una persona inconversa, que la Biblia dice no, una y yugo desiguales. Se enamora perdidamente de alguien que es una persona que está dañada con la droga, que está dañada en la brujería, que tiene mal testimonio. Pero esa mujer está enamorada, pero es una mujer de Dios. Conoce la palabra de Dios, pero su corazón le traiciona. Su papá le exhorta, no hace caso. Le exhorta a la mamá, no hace caso. Le exhorta a los pastores, no hacen caso. Le exhorta a cualquier persona y esa joven no hace caso. Pero esta mujer está orando y muchas veces tienen esta parte que el diablo quiera engañar a la gente. Es que yo me lo voy a ganar para mí y para Dios. Y eso es mentira. La mayoría que se unen a yugos desiguales terminan en el mundo porque están violando la palabra del Señor, están en desobediencia. Y esta desobediencia trae consecuencias porque el diablo gana cabida, haya cabida, abre una puerta, le estás abriendo una puerta para que el diablo trabaje con derechos legales en tu vida. No te lo puedes ganar para ti, para Dios. La Biblia dice no unáis a yugos desiguales. Pero resulta ser que esta joven, esta mujer, es de Dios. En medio de su error, en medio de su capricho, en medio de su ilusión, esta mujer es de Dios. Y se metió en la noche a orar, en la madrugada a orar. Padre, te lo pido para ti, para mí, Señor, para un ministerio. Y empieza a clamar, clamar, clamar. Hasta que llegue el momento de entrar en la oración en el Espíritu. Y cuando entras en la oración en el Espíritu, en lenguas espirituales, ya estás hablando directamente al Dios Padre a través del Espíritu Santo, de Dios Espíritu. Cuando se entra en esta dimensión, el Espíritu Santo dice la palabra que Él va a orar conforme a la voluntad del Padre, que va a orar conforme a los planes y propósitos que el Padre tiene para con nosotros. Dice que toma de la profundidad del Padre y nos lo da a conocer a nosotros. Y dice, ¿quién conocerá al hombre sino el Espíritu del hombre que mora en el hombre? ¿Y quién conocerá a Dios sino el Espíritu de Dios que mora en Dios? Incluso el Espíritu Santo toma de la profundidad del Padre y nos lo da a conocer a nosotros. El Espíritu Santo escudriña nuestra mente y nuestro corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, e inmediatamente sabe y conoce todo lo que hay en el ser humano. Ahora, cuando esta mujer empieza a orar en el Espíritu, ¿sabe lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo va a interceder y se le vea como la interpretación de esas lenguas que va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, Padre, está escrito que no se una a yugos desiguales.
Esta joven se está uniendo a ayudas desiguales, desarraiga de su corazón este sentimiento, esta emoción, este capricho, libéralo de esa persona que no le va a traer nada bueno, y empieza el Espíritu Santo a orar por los mismos labios de esta mujer. Esta mujer en su mente piensa de que está orando, pidiéndole al Padre por este joven en lengua, pero en realidad el Espíritu Santo está diciendo: no se va a dar, se va a cerrar la puerta. Y entonces llega un momento que la persona dice, y vuelve en sí, dice: esto no me conviene, esto no es de Dios, esto me está causando demasiado problema, esto me está destruyendo la vida. Y reacciona, y cuando reacciona, aunque todo el mundo le pudo aconsejar, no fue efectivo. Pero cuando está orando en lengua, inmediatamente el Espíritu Santo transforma su vida, cambia su vida, porque está orando conforme a la voluntad del Padre. Por eso es necesario orar en lenguas. Dice la palabra del Señor: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Hablar con el hombre o hablar con Dios? Pablo lo conocía muy bien todas estas cosas, y Pablo no fue que quiso decir: cállense más bien, dejen de hablar con Dios y mejor que edifiquen a los hombres. No, Pablo está hablando de la gente en la iglesia, que si se asomaba a alguien, si entraba una persona inconversa, iban a pensar que están locos, que todo el mundo está hablando en lenguas extrañas y no saben lo que están diciendo. Entonces vale mejor 5 palabras en español que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender, que sean redarguidos, que puedan sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida y ellos puedan cambiar. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Ahora vamos a seguir más adelante. Pues nadie le entiende, dice, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterio. ¿Habla qué? Misterio. Misterio. Hay cosas que Dios quiere revelarnos a través del Espíritu Santo. Por eso es bueno la oración en el Espíritu. Muchas personas andan detrás de profetas, andan detrás de hombres, mujeres que Dios está utilizando para escuchar algo nuevo, quieren conocer algo nuevo. Y tanto que pueden caer hasta una falsa doctrina. Pero qué tremendo que si el Espíritu Santo es el que nos va a revelar esos misterios, es el que nos va a llevar a la presencia del Padre, el que nos va a hacer orar conforme a su voluntad. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, pero para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Y aquí quiero hacer una pauta. Mucha gente piensa que el ministerio profético que hay hoy en día solamente es para decirle a la gente: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un ministerio, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te dice no sé qué cosa, y empiezan a levantar el ego de las personas. Pero no es lo que me está diciendo la palabra del Señor. La palabra de Dios me dice acá que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Tiene que ser por la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Todo el mundo le gusta que le digan que Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir, le va a dar carro, le va a dar una esposa, le va a dar dinero, le va a dar todo. Y hasta lo ponen a pagar. Traiga dinero aquí para que se le cumpla. Como que si a Dios se le compraran los favores. Dios nos vende los favores. Dios nos vende los milagros. Dios nos vende, Dios bendice porque Él nos ama y quiere bendecir nuestra vida. Ahora, un verdadero profeta de Dios va a edificar, va a exhortar a la persona. Va a decirle, y no va a avergonzarlo públicamente, le va a decir a la persona directamente: esto está pasando así, así, Dios me está mostrando esto y tiene que corregir. ¿Por qué no me responde Dios? Porque hay cosas que tienes que alinearte con Dios. Eso es un profeta del Señor. Y va a consolar, no es que va a caerle a palo y después lo va a dejar tirado. No, viene un consuelo. Ahora, esta misma palabra profética es la palabra predicar. Predicación. La predicación es para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Qué es edificar? Traer la palabra que está escrita, lo que Dios ha dado, en una forma de interpretarla por revelación. Segundo, va a exhortar a la humanidad, a la gente le va a exhortar diciéndole: ustedes están condenados porque han rechazado a Jesús, no tienen a Cristo como Señor y Salvador, y si mueren en esta condición van al infierno. Es necesario arrepentirse, convertirse, es necesario buscar a Dios, pero la misericordia de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para darlo como ofrenda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí ya la palabra de edificación y de exhortación. Pero también dice
del consuelo. Pero si tú recibes a Jesús, el Señor te perdona de pecado, inscribe tu nombre en el libro de la vida y vas a entrar con nosotros en el reino de los cielos. Esa es toda una predicación. La palabra profetizar y la palabra predicar es la misma palabra. Y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y este es el grave problema, que nosotros muchas veces estamos orando, como le puse el ejemplo de la joven, de una persona, de quien sea, que está orando de acuerdo a su conciencia. Porque mira lo que dice acá. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces tenemos dos cosas, edificar la iglesia y edificarnos nosotros. Pero si nosotros no estamos edificados, ¿cómo edificamos la iglesia? Si nosotros no estamos preparados espiritualmente, ¿cómo preparamos la iglesia? Si nosotros no estamos llenos, ¿cómo vamos a dar? Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero también habla de que nosotros tenemos porque lo recibimos. Si Pedro no hubiese sido lleno del Espíritu, ¿cómo iba a ser usado por Dios entonces? Entonces ninguno podía ser utilizado si primero no era lleno. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser ungidos primero. Los vasos tenían que ser ungidos para ser utilizados en el tabernáculo. Nosotros tenemos que recibir la llenura del Espíritu para poder ser ministros de la iglesia. Entonces, para edificar la iglesia, debo primeramente ser lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. Debo edificarme. ¿Y cómo me puedo edificar interiormente? Dice, hablando en lengua. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Esto no lo enseña. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua. Y mira lo que dice. Pero más que profetice, más que predique, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, la interprete para que la iglesia sea edificada. Es así sí es verdad, que la gente esté en toda la iglesia hablando en lengua sin intérprete y nadie, los inconversos no saben lo que están diciendo. Ahí sí es verdad que se dice, un momentico, vamos a predicar y dejámosle hablar en lengua para después. Ahora, vamos al versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré extraño para él. Seré un extraño para el que habla, y el que habla un extraño para mí. Quiere decir, uno hablando en chino y otro hablando en mandarín, otro hablando en inglés, y yo hablando en español. Ninguno nos vamos a entender. Son idiomas oficiales, son palabras, sí son palabras. Pero para mí son inciertas porque no tengo interpretación. Para ellos lo que yo digo es incierto porque no hay interpretación. A eso se refiere Pablo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero. Verso 12. Si también vosotros pues anheláis los dones espirituales, es algo que se anhela. No es, si Dios me lo quiere dar, que me lo dé. No. Es algo que se desea, que se anhela, algo que se pide, algo que se quiere, para poder tener esa fluidez del Espíritu y conocer las cosas espirituales. Dice, procurad abundar en ello, procurad abundar en los dones espirituales para la edificación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Y cómo edifica Dios la iglesia? La iglesia la edifica a través de los dones del Espíritu. Por eso debemos procurar para la edificación de la iglesia. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí está otro gran misterio. Cuando yo empiezo a orar de acuerdo a mi razonamiento, a la parte del alma, ¿verdad? Es tan tremendo, somos tan atrevidos, escuche bien esto, somos tan atrevidos que nosotros le decimos a Dios lo que queremos que Él haga. Nosotros le damos órdenes a Dios. Nosotros los pedimos y empezamos a decirle al Señor. De hecho, muchas veces nosotros orando,
Le decimos al Señor, toca el corazón, toca esta. Dios sabe lo que va a tocar, Dios sabe lo que va a operar, Dios sabe lo que va a cambiar. Pero nosotros como que le damos instrucciones. Queremos hacer un trabajo y queremos decirle al Señor las cosas como tienen que ser. Pero llega el momento en que nosotros empezamos a orar en lengua. Y ya la parte mental, la parte racional de nosotros como ser humano, la parte almática, queda inoperante. Y es impresionante esto lo que le voy a decir. Científicamente comprobado. Han hecho estudios en el cerebro con diferentes equipos. Y cuando las personas empezaban a orar, hicieron esto con diferentes religiones. Los espirituales, hablando de espirituales, todo lo que tiene que ver con religión, entraba en un momento de frecuencias tan altas que era impresionante, muy diferente a una persona natural que es muy lógica. Pero cuando empezaron los cristianos, marcaron la diferencia. Los evangélicos, los que creen directamente en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, marcaron una diferencia. Algo muy fuerte o sucedía por encima de cualquier persona de la espiritualidad. Pero luego sacaron el estudio mientras las personas oraban con su entendimiento, tenían un nivel en una parte del cerebro, pero cuando oraban en lengua se desconectaba esa área y se encendía otra parte del cerebro, que los científicos dicen que ahí no hay conciencia, no hay dominio del ser humano. ¿Qué se enciende en ese momento? El espíritu. Es allí donde opera el Espíritu Santo y opera nuestro espíritu. Y dice la palabra que el que ora, dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ya no estoy orando por razonamiento, ya no estoy dándole órdenes a Dios, ya no estoy diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer por mí o lo que yo quiero que Él haga. Estoy orando por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo está escudriñando mi mente y mi corazón, está estudiando mi sentido y está orando a través de mis labios. Yo estoy hablando, pero es Dios quien va sacando esa palabra ya directamente con un idioma espiritual. Ahí donde se cumple, el que habla en lengua habla directamente con Dios el Padre, a través del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, palabras profundas. Por eso es necesario orar en lenguas. Dice la palabra del Señor, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Es necesario orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Cantarte en el Espíritu, cantar con entendimiento. Dice Pablo, verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Imagínense, Pablo no era que estaba en contra de las lenguas espirituales. Pablo dice, yo practico el orar en lengua. Por eso Dios lo usa con un tanto poder. Por eso Dios lo hacía hasta resurrección de muertos. Dios operaba en Pablo tremendo, lo golpeaban, lo vituperaban, lo dejaron como muerto, casi apedreado, casi como muerto. O los hermanos lo iban a enterrar. Y todavía el hombre se levanta y sigue predicando. El hombre sigue haciendo maravilla a Dios con él. Y yo me preguntaba siempre, ¿qué tenía esa gente? ¿Qué tenía estos hombres de Dios que dieron su vida completamente por el Evangelio? ¿Qué tenía Esteban? Que dice la palabra que cuando lo estaban apedreando, su rostro era como el rostro de un ángel. ¿Cómo es posible que a uno le da con una piedra que le pegue y a uno arruga la cara? ¿Sí o no? Se le pone más arrugada que lo que uno tiene. Y este hombre estaba mirando directamente al cielo y dice que veía al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y todos veían su rostro como ángel y le estaban apedreando, lo mataron, lo asesinaron. Y él no profirió palabra de maldición. Él se mantuvo firme en su fe. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hace esta persona? ¿Cómo hizo Pablo que después que lo azotaron y lo meten a la cárcel y a la medianoche estaba cantando? Y ahora puedo comprender con esta palabra lo que dice Pablo. Y lo que practicaba Pablo era orar en lenguas. Y cuando él oraba en lengua, dice que el hombre interior se va edificando. El hombre interior dice que se va fortaleciendo. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo.
cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la adversidad, cuando viene el enemigo contra nosotros y nos lanza, el hombre interior está fortalecido. El hombre interior va a seguir batallando. Yo decía, ¿por qué esta gente lo apedreaba y seguía predicando? Y de repente conseguimos personas en las congregaciones que si se le exhorta, se van de la congregación. Que si el mensaje no le gustó, se van de la congregación. Que si se le llama la atención, se van de la congregación. Que si no se le predique como ellos quieren, como a ellos les gustan, se van de la congregación. Y digo, ¿qué tipo de cristianos estamos criando hoy en día? ¿Qué tipo de cristianos se están levantando hoy en día? ¿Sabe por qué? Porque se ha dejado al lado la oración en el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es necesario que vuelva otra vez a la iglesia, que vuelva otra vez los creyentes. Necesitamos gente orando en el Espíritu. Y no estoy hablando de lenguas mecánicas, porque también existe eso. Lenguas mecánicas. ¿Cómo son lenguas mecánicas? Lengua que simplemente es una palabra que te aprendiste y punto. Eso no es. Cuando hay el orar en el Espíritu, hay un quebrantamiento. Cuando hay orar en el Espíritu, hay un cambio en el corazón de la persona. Cuando hay orar en el Espíritu, hay fruto del Espíritu fluyendo en la persona. Cuando hay orar en el Espíritu, hay temor de Dios. Es el verdadero hablar en lengua en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a engendrar en nosotros el temor, el respeto a Dios. Gente que habla en lengua y habla mal de todo el mundo, son lengua larga. Hay gente que habla en lengua y anda endiablada. Y la gente dice, pero ¿para qué hablar en lengua con esa persona? ¿Sabe por qué? Porque son lenguas mecánicas, simplemente es repetir algunas frases. Pero cuando hay la lengua en el Espíritu, ese es un río, es un fluir, es un quebrantamiento, es un gemir. Hay cosas que, como le dije ayer, no se pueden explicar con palabras. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y aquí me dice Pablo que él habla más en lengua que todos los corintios. Quiere decir, él no estaba en contra de las lenguas. Él decía, yo practico esto, pero hay que hacerlo con un orden. Porque si él llega hablando en lengua en todas las cartas del Nuevo Testamento, todo el mundo es que estuviera loco, extraño. Pero él habló en las cartas en español, bueno, en el griego, donde fue escrito esta palabra, para que nosotros pudiéramos comprenderla, conocerla. Es necesario volver al Espíritu. Es necesario volver a la llenura del Espíritu Santo. Y esto no es si quiero o no quiero, es inmediata necesidad. Volver a la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos esa intimidad con Dios. Necesitamos ese amor con Dios. Necesitamos esa entrega con Dios. Hasta que el Espíritu Santo tome control de nuestro ser y podamos orar en el Espíritu. ¿Sabe lo que es el privilegio de hablar directamente con Dios? Tal vez en el momento no lo comprendamos porque no tengamos la interpretación de la Escritura, pero ya cuando usted domina eso, ya la interpretación viene sobre usted. Viene, usted lo está entendiendo en el Espíritu. Pero en el momento que tú no lo entiendas, solamente debes estar satisfecho de que estás hablando directamente con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el Creador Dios del universo. Y que Él, esa presencia divina, esa atmósfera de gloria va a fluir en tu ser, en tu espíritu, y va a engendrar en ti un ser, un cristiano genuino, un cristiano lleno de poder, de gloria, un cristiano que cuando empieces a hablar la palabra en español, por decir algo que en otro idioma, la gente va a ser tocada. Vas a leer las Escrituras y vas a tener revelación. Viene la prueba y tú vas a salir victorioso. Va a venir la tentación y vas a resistirla. ¿Por qué? Porque hay poder de lo alto dentro de nosotros. Damos gracias a Dios por todas las personas que están conectadas. Ya vamos a orar. Nuestra hermana Yeli, nuestra hermana Elsie, Nazaret, Dios me le bendiga. Hermana Dinora, Dios le bendiga. Nuestra hermana Nancy Perdomo, Gili, Dios te bendiga. Que el Dios eterno le bendiga a todos de una manera poderosa, y todos aquellos que van a estar edificándose con esta palabra en el transcurso del día o en el momento que Dios le direccione para que la escuche. Necesitamos volver a la oración en el Espíritu. Creo que hay mucha tela que cortar acá, hay mucha enseñanza que seguir, pero el tiempo, yo no quiero hacerlo muy largo. Era simplemente llegar en media hora, pero el tiempo es volando acá. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre Celestial, Señor, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor eterno, en este momento presento cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión, Señor, y todos los que se van a conectar después, todos los que lo van a ver después, todos los que van a recibirlo, a compartirlo. Señor eterno, en el nombre de Jesús. Señor, ninguno de nosotros sabemos orar como conviene, pero tu Santo Espíritu sí.
y Él nos puede enseñar a nuestro espíritu, Señor, nos puede guiar en la oración. Te pido, Señor, que aquel que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo reciba el bautismo del Espíritu Santo y fuego, Señor. El bautismo de hablar en lengua, Señor eterno, y el fuego de la pasión para servir, para adorarte, para entregarnos completamente a ti, Señor eterno, a tu servicio, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, precioso, amado Espíritu Santo, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesús de Nazaret, bautiza con Espíritu Santo y fuego cada vida, cada alma, cada corazón. Todo el que esté allí, Señor eterno, Dios mío, al escuchar esta palabra, sea tomado por tu poder, por tu gracia. Sea tomado por tu presencia, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que puede redarguir nuestro corazón y sacar todo pecado oculto, toda debilidad, todo aquello que por años ha estado arrastrando, todo aquello que por años ha sido ese yugo, esa cadena que no te dejaba avanzar, que no te dejaba seguir. Pero a través de la oración en el Espíritu puedes ver la gloria del Señor y puedes romper esa cadena y esa atadura. Todo el que esté orando en este momento, reciba fuego de Dios, reciba poder de Dios, reciba la unción del Espíritu, fuego de Dios sobre su vida, sobre sus lenguas, sobre su corazón. Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego sobre tu vida, Espíritu Santo y fuego sobre tu oración, Espíritu Santo y fuego sobre tu vida espiritual, Espíritu Santo y fuego sobre tu familia, Espíritu Santo y fuego sobre tu ministerio, Espíritu Santo y fuego sobre tus dones, Espíritu Santo y fuego sobre tu ser. Oh, rey que te reba sohaya sohama. Ey, kamaya soto roquenda la vasaya aquí a sohama. Ey, caneya so. Rende kataya soto roquete rebandeya sohama. Sé lleno. Sé lleno. Sé lleno. Sé llena. Ey, saqueya soto roqueya sohama. Padre, estoy soanda. Padre, que te recaiga so, que en ella soa. Señor, despierta a tu pueblo. Despierta a tus hijos, Señor. Despierta a los pastores y ministros para que hablen, Dios mío, y enseñen la llenura del Espíritu, Señor. Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre. Señor, enciende esa llama. Oh, ay, sohaya. Enciende esa llama. Kaikeya sohanda kianoha maya. Enciende esa llama, precioso Rey. Gracias, Señor, porque sé que estás encendiendo corazones. Gracias, precioso amado Espíritu Santo, porque estaba esperando que esas personas se alinearan en la palabra contigo para tomar control de su ser. Personas que tienen tiempos que fueron bautizados en el Espíritu, pero se cortó el fluir. Hoy el Espíritu Santo vuelve a tomar tu ser, vuelve a tomar tu boca, vuelve a tomar tu mente, tu corazón, para interceder por ti, para orar por ti. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Más. Cada persona que escuche esta palabra, no importa el tiempo, el día, la hora en que la escuche, vas a ser lleno del Espíritu. Si lo anhelas, si en verdad lo anhelas, si en verdad lo anhelas, vas a ser lleno. Vas a ser lleno. Ok, nenilla, aquí, azote que mamaya sohanda. Ey, racandaraba, azote que nenella soha macataya soha. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y anella soha, por siempre, nella soha, por siempre. Y a soha. Y a soha, por siempre. Él no cambia. Visto hay sol. Él no varía. Anden caía sotereba saya kahana haya so. Él te anhela. Kai que tiene ellas te anhela. Él te anhela. Está escrito
que anhelemos al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sí te está anhelando hoy. Soa. El Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo desea manifestarse en tu vida y a través de tu vida. El Espíritu Santo desea compartir un momento de gloria contigo, revelarte los misterios del reino, revelarte los misterios de la palabra. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él desea ser tu amigo. Él desea ser tu maestro, tu guía. Déjate direccionar por Él. ¿Le has hecho caso, amigos? ¿Le has hecho caso, amigas? ¿Le has hecho caso a tanta gente que te ha causado tanto daño? Por favor, hazle caso al Espíritu de Dios. Hazle caso a aquel que es un amigo verdadero. Oiga, Soaya, Saquianella, Enequia, Babacaya, Soacamaya. Él no te va a fallar. Él nunca te va a dejar. Cuando sales de una administración, cuando estás solo en tu cuarto, te sientes solo, vacío. Aunque hablaste de Dios, aunque le cantaste a Dios, aunque predicaste de Dios, aunque le serviste a Dios, cuando estás solo te sientes vacío. ¿Sabes por qué? Porque no son los ministerios los que llenan tu corazón. No son los talentos los que llena el ser humano. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo la que llena todo en todo. Con Él estamos completos. Toquía, Recamaya, Kendarabacaya. Él te hace completo. Es una llenura, es una amistad, es un compartir. Hay personas que no les gusta estar solo, siempre necesita estar con alguien acompañado. ¿Sabe por qué? Porque el vacío de tu corazón te está matando. El vacío que sientes cuando estás solo, sin nadie a tu alrededor, te está matando, te está ahogando, sientes morirte. Por eso quieres tener amigos afuera, por eso quieres buscar gente que te acompañe. ¿Sabe por qué? Porque te falta la llenura del Espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo dentro de ti, es todo lo contrario. Uno desea estar solo con Él. Uno desea estar a sola con Él. Es un deleite. Uno quiere terminar de conversar con todos, absolutamente todo. Uno quiere estar en la habitación con Él. Uno quiere irse a una montaña solo con Él. Ahora comprendo por qué el Señor se apartaba solo en la montaña, en el monte. Se apartaba para estar con el amado Espíritu Santo, donde no hay distracción, donde no hay interrupción, no hay perturbación, no hay nadie preguntándote cosas, no hay nadie cuestionándote, ni mirándote, ni señalándote. Estás solo con el amado Espíritu Santo. Un abismo clama a otro abismo a la voz de su cascada. Todas sus ondas y sus olas pasan sobre nuestras vidas. Viene la palabra, viene la revelación, viene la dirección, vienen cosas preciosas. El tiempo pasa y fluye la gloria. No estás pensando en cuándo terminará esta oración.
Tú quieres estar allí. Tú quieres permanecer allí. Solo con tu amado, solo con tu amado. Es un momento muy glorioso estar con Él. Es algo tan grande, tan poderoso. Muy poderoso. Precioso amado Espíritu Santo. Fiel amigo, por favor, llena a todos los que van a ver esta transmisión. Llénalos. Y fluye en sus vidas, Señor, que nunca, nunca, nunca se le olvide ese momento glorioso contigo. Que nazca un hambre y una sed por ti. Una amistad profunda contigo, Señor. Padre, te pido por aquellos que tuvieron esa amistad contigo, pero retrocedieron. Pero que yo sé, Padre, que tú estás interesado en levantarlo, en socorrerlo, en extenderle la mano. Que aunque ellos han sido infiel, tú permaneces fiel, Señor. Abrázalos. Precioso, amado Espíritu Santo, abrázalos. Recibe el abrazo del Padre. Reciban el abrazo del Padre. Reciban el abrazo del Padre sobre su vida. Sean sanadas las heridas de su alma y de su corazón. Se han roto los yugos y las cadenas que te oprimían. Recibe la paz de Dios sobre tu ser. Recibe la presencia divina sobre tu ser. Tu vida nunca más será la misma. Tus oraciones nunca más serán la misma. Él te enseñará tantas cosas. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Príncipe de paz. Gracias, Dios mío, por cada vida, Señor, que está escuchando esta palabra y los que van a escuchar esta palabra. Úngeles con tu poder, con tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, amados guerreros y guerreras. Termino la transmisión, pero el mover de la gloria de Dios continúa con usted. Tanto tiempo como usted le dé oportunidad al Espíritu Santo. Puede ser que ahora te vayas al trabajo, estés en tu casa, vayas al liceo, a la universidad, no sé qué vas a hacer. Pero te aseguro que mi amado Espíritu Santo te va a acompañar. Las Escrituras se te van a revelar. Vas a decir versículo y vas a decir, con razón esto, entiendo aquello, entiendo esto. Porque va a ser el Espíritu Santo enseñándote. Él es el amado de mi alma, el que hace milagros, señales, prodigios y maravillas. Yo me deleito al verlo trabajar. Le digo cada día, enséñame. Enséñame. Te necesito, amado Espíritu Santo, cada día. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida, Señor. Dios me le bendiga a todos los guerreros y guerreras. Muchas gracias por su atención. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y recuerden que este es un mensaje directamente del corazón de Dios para tu vida. Dios bendiga a todas las personas, Pastor Alexandra. Que el Señor les bendiga poderosamente. Y todo el que pueda estar conectado, le digo con todo el corazón, esto es para valientes. Esta palabra es una enseñanza para todos. Pero no solamente la palabra. La hora en que se determinó esta enseñanza es porque son para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Solamente aquellos esforzados y valientes. Solamente aquellos que están como el ciervo que brama por las aguas. Por eso es ahora. Esto es para valientes. Y así como vas a recibir la enseñanza de la palabra del Señor, tu cuerpo va a tomar un hábito de levantarse de madrugada a buscar el rostro del Señor. Que la paz del Señor le acompañe. Bendiciones para todos. En el nombre poderoso, dulce de Cristo Jesús, la paz de Dios reine y gobierne tu corazón. Amén.